cómo olvidar a la tía Tita y al aula cero, ese espacio limítrofe entre el encopetado barrio universitario y la agüita de la perdiz. La Tita nos salvó varias veces de la hambruna con un kilito de porotos que recuerdo como el mejor manjar del mundo. Entonces la agradecimos y ahora la recordamos. Tampoco olvido esa pregunta que nos hacíamos cuando la seta empezaba a reciar. ¿Dónde, Tita, vamos? La Tita, siempre la Tita, el viejo almacén, los cajones de plástico de asiento, los sacas de papa, los subversivos, los intelectuales, los deportistas, los curados porfiados, pero nunca un facho, cinto blindado contra la mala onda y la prepotencia. Qué recuerdos aquellos, qué nostalgia produce saber que un lugar como este no existe en ningún otro lugar del mundo. Audita del Carmen Salazar nació un 20 de enero de 1927 en nacimiento. De origen campesino, desde muy pequeña edad destaca por su espíritu solidario y sentido social. A escondida de su padre, quien era dueño de un fundo, junto con su madre daban comida a las y los campesinos hambrientos en un contexto de extrema pobreza en nuestro país, causado por la gran crisis económica. Gracias a los esfuerzos de su hermana, quien la lleva en Gol para estudiar algún oficio, realiza un curso de modista, oficio que la traería a Concepción en el año 1955 para instalarse con un taller en las cercanías del barrio universitario. Así es como conoce a su esposo, funcionario de la Universidad de Concepción, miembro del sindicato número 1 de trabajadores y militante del Partido Comunista, quien la llevaría a interiorizarse más en el mundo político y finalmente la motivarían a asumirse como mujer militante comunista. Con 38 años, Audita contrae matrimonio en el año 1961 y al siguiente año nacería su hijo, Alfredo Hernández. En un periodo de gran algidez política y consolidación de la izquierda, el Partido Comunista, tras la clandestinidad de Ley Maldita, retoma su influencia en la organización de los sectores populares con gran fuerza. La crisis de la minería y la crisis de la agricultura en los campos generaron grandes oleadas de obreros y campesinos que llegaron a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Así llegó la Tita y también su marido a Concepción. Así es como muchas personas tuvieron que habitar las periferias y en los 50 surgen las denominadas poblaciones callampas, la única forma del proletariado para conseguir acceso a la vivienda, las tomas de terreno. Así es como un 13 de abril de 1958, entre árboles nativos y vertientes, dieron vida a una de las poblaciones más emblemáticas de Concepción y Chile. La Agüita de la Perdiz fue la segunda toma a nivel nacional después de la población La Victoria, inmortalizada en la cueca Sacando Pecho y Brazo del cantautor Víctor Jara en su disco La Población. El matrimonio comunista mantiene un negocio a la entrada de esta población, almacén de provisiones y expendio de cervezas. Incluso funcionó como taller de costura para los arreglos que seguía haciendo la señora Tita, aunque poco a poco fue dejándolo para dedicarse de lleno a su boliche, que algunos estudiantes llamarían con especial cariño Aula Cero, siendo un chiste clásico decir que el certamen se había cambiado para el Aula Cero. El Aula Cero, o simplemente donde la Tita, era un lugar donde se juntaban trabajadores y estudiantes a discutir sobre diferentes temas en torno a una cerveza compartida. A hablar sobre el partido. Siempre fue un lugar de organización revolucionaria, de actividades benéficas, de platos únicos, de camaradería, de música popular. Y no solamente la Tita, sino que la Agüita en su conjunto era un foco político de izquierda, de donde surgieron inolvidables dirigentes, como el Choño o Manuel Sangüesa, encargados de trabajo en las poblaciones de la JJCC en plena dictadura, cuyo cuerpo terminaría siendo encontrado en Pisagua. La Tita siempre destacó por su figura solidaria y acogedora, aunque de carácter fuerte. Le gustaba la juventud, pero la juventud responsable y trabajadora. Por eso se enojaba y agarraba chuchadas a los estudiantes que se pasaban de copas y dejaban de lado sus estudios, así como también los salvaba del hambre con un plato de comida. Incluso le consiguió pega a muchos cuando los tiempos estaban difíciles. Por eso muchos la recuerdan como una madre. Siempre tenía algo de su sabiduría para compartir. Ahí estaba para escucharte y darte algún consejo, o simplemente para brindarte su ayuda. Incluso en los tiempos del terror y el miedo,
expuso su propia vida para hacer lo que ella sentía que había que hacer. Comenzaron los tristes e interminables días de la dictadura. Ya nada era lo mismo. Los mismos estudiantes que antes iban a pasar un buen rato en el aula cero, ahora llegaban, pero a esconderse. Incluso a veces tenían que pasar más de 10 días, y mientras tanto la tita siempre encontraba algo que echar a la olla para alimentar a sus chiquillos. Heroico es la palabra que define mejor lo que hizo la tita y su familia, a pesar del constante acoso de los agentes de inteligencia, las llamadas por teléfono, las cartas debajo de la puerta, las amenazas, el seguimiento. En el año 83, la tita, en conjunto con otras mujeres, la mayoría madres de jóvenes perseguidos por la dictadura, conforman el movimiento de mujeres independientes de Concepción, que a la vez fue parte de la Coordinadora de Mujeres por la Vida. Según relatos, las primeras reuniones de coordinación se realizarían en la misma casa de la tita. Estas mujeres, con un sentido ampliamente feminista, salieron a marchar en contra de la violencia política, la persecución, la tortura y las desapariciones. También organizaron el primer Congreso Nacional de Mujeres que desembocaría en un movimiento de mujeres antidictadura de carácter nacional. Así, y gracias a acciones como esta, terminaría la dictadura y volverían los tiempos del compartir en el aula cero. La juventud liberada de tanta represión volvería a discutir de política, volvería a disfrutar de la música popular. El resto ya es historia reciente. Sin lugar a duda, hoy nuestra patria herida descansa gracias a las entregas de cientos de mujeres como la tita, que entregaron tanto en la lucha. Por eso la recordamos con cariño, y a la mítica aula cero como patrimonio de una historia que no se cuenta en los libros, pero que como comunistas y sujetos populares tenemos el deber de mantener viva, fertilizando el camino que nos queda para lograr el sueño de las y los oprimidos y oprimidas del mundo, un mundo más justo. Audita del Carmen Salazar, compañera tita, tu ejemplo de solidaridad y consecuencia nos impulsa a la unidad. Presente, ahora y siempre, reivindicamos tu memoria como parte de nuestra identidad colectiva. Entonces vio la compañera que había un mundo que cambiar, que era preciso batallar en busca de la primavera, y con revuelta cabellera y con dos manos desgarradas se confundió en la marejada que destrozaba los cimientos del viejo mundo descontento para hacer limpia la alborada. Así luchó la compañera, áspera llama combatida, siempre golpeada y ofendida como una ráfaga de cera, la compañera.